La primera vez que pensé en acostarme con otro hombre fue mientras Iván estaba en el hospital por una intoxicación alimentaria. Él tenía una vía en la muñeca y una sonda en la nariz. Yo tenía el deseo atravesándome el estómago como una puñalada. Me senté en la silla de plástico al lado de su cama, le mojaba los labios con una gasa, y mientras él me agradecía con una voz rota, yo recordaba cómo había sido la noche anterior con Andrés en su coche. Aún tenía marcas en las piernas. Eso fue lo que me terminó de convencer de que no era solo un desliz, no era una curiosidad, ni una forma de sabotearme, era una decisión. No quiero justificar nada. No me malinterpretes. No te estoy contando esto para que me entiendas ni para dar pena. Estoy contándotelo porque ya me cansé de vivir como si lo mío no contara. Como si lo que yo sentía tuviera que aplastarse bajo el deber, el papel de esposa correcta, de madre eficiente, de mujer agradecida. Me harté. Y lo peor de todo es que no pasó nada grave para llegar ahí. No hubo violencia. No hubo abandono. Solo hubo una lentísima desaparición de mi existencia, como si me fueran borrando de a pocos. Iván y yo llevábamos casi 8 años juntos. Teníamos un piso en Alcorcón, 2 hijos, una perra y una hipoteca compartida. Compartíamos cama, cenas sin hablar mucho, viajes familiares que él planeaba con Excel y una vida sexual que se reducía a cumpleaños y aniversarios. Yo me convencía de que eso era normal. Que el amor maduro era así. Que ya no debía esperar mariposas ni emoción, solo estabilidad y cariño. Hasta que apareció Andrés. O mejor dicho, hasta que yo lo empecé a ver de otra forma. A Andrés lo conocí en el grupo de padres del colegio. Su hijo estaba en la misma clase que el mío. Alto, con esa barba desordenada que no va con su trabajo de fisioterapeuta, y unos brazos que hablan solos cuando te abraza. Me saludaba con un beso, como todos, pero lo suyo duraba medio segundo más. Hacía preguntas sobre mí que nadie hacía: ¿duermes bien? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Eres feliz? Nunca me había sentido tan desnuda con alguien con quien no me había quitado la ropa. El primer error fue responderle. Porque después del primer "¿y tú cómo estás?", vino el segundo, y el tercero, y una conversación larguísima mientras los niños estaban en una fiesta de cumpleaños en el Burger King de la avenida de Leganés. Yo hablaba y él escuchaba con los codos apoyados en la mesa y las manos entrelazadas. Me dijo que llevaba divorciado 3 años, que su ex lo dejó por otro y que no se había vuelto a enamorar. No fue romántico ni seductor. Fue humano. Me miraba como si no tuviera prisa por irse. Y eso me desarmó. No hubo un juego de seducción explícito. No hubo mensajes sexuales, ni fotos, ni promesas. Hubo silencios largos, preguntas íntimas, y cafés al lado del colegio sin más testigo que los niños saliendo a gritos. La tensión estaba. Se notaba. Y no hicimos nada durante semanas. Hasta que un día, sin pensarlo, me acompañó a casa porque llovía. Iván estaba en la oficina. Los niños en casa de mi suegra. Yo tenía las llaves en la mano, pero no las metí en la cerradura. Lo miré. Él no dijo nada. Solo me apartó el pelo de la cara. Y me besó. La primera vez que lo hicimos fue en el sofá del salón, con las cortinas abiertas, a plena luz del día, como si no me importara nada. Ni mi marido. Ni mis hijos. Ni mis responsabilidades. Y eso fue lo más aterrador de todo, que no sentí culpa. Solo sentí alivio. Como si por fin alguien me devolviera el cuerpo. Como si el mundo entero se hubiera hecho pequeño y solo quedáramos él y yo. Después de eso, no hubo drama. No hubo decisiones. Nos seguimos viendo. Siempre en mi casa, cuando podía. O en su coche. A veces en su consulta, durante la hora de comer. Nunca nos prometimos nada. Nunca hablamos de futuro. Él sabía que yo no iba a dejar a Iván. Y yo sabía que él no me iba a pedir que lo hiciera. Era una especie de pacto silencioso. 2 adultos que se daban lo que podían, sin exigencias. Solo refugio. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más difícil se me hacía mantener la cara de esposa ejemplar. Empecé a olvidarme de cosas, dejar la comida en el horno hasta que se quemaba, confundir las fechas de los partidos del niño, salir con el perfume equivocado. Y así fue como todo empezó a desmoronarse. Iván no sospechó por un mensaje, ni por una llamada, ni porque me encontró mirando fotos. Sospechó por el olor.
Un día llegó antes de lo previsto, me abrazó por detrás mientras cocinaba, me olfateó el cuello y dijo: «Ese perfume no es tuyo». Me quedé helada. No supe qué decir. No había forma de explicar que ese aroma era de Andrés. Que me lo había dejado en la piel. Que lo tenía impregnado en la ropa interior. No dije nada. Me hice la tonta. Y eso fue peor. Porque lo vi en sus ojos, ya no se creía nada. Ese fue el primer agujero en el suelo. Lo demás vino después, en cadena. Iván es observador. Meticuloso. No me preguntó directamente, pero empezó a actuar distinto. Más distante. Más controlado. Me dejó hacer, pero tomaba nota. Hasta que un día me puso una trampa. Pero eso te lo contaré en la siguiente parte. El día que Iván descubrió todo fue un miércoles por la tarde, justo después de que yo hubiera pasado 1 hora y media en casa de Andrés, fingiendo que tenía una reunión de trabajo por Zoom con una clienta nueva. Llegué a casa como si nada, me duché, me puse ropa cómoda y bajé a preparar la cena mientras los niños hacían los deberes en la mesa del salón. Iván llegó puntual, como siempre, se quitó los zapatos en la entrada, saludó a los niños y me dio un beso en la mejilla con una naturalidad que me hizo bajar la guardia por completo. Mientras pelaba patatas, me preguntó qué tal me había ido la reunión, si la clienta era maja, si cerramos el trato. Le respondí que sí, sin dudar, con la misma soltura con la que se responde cuántos años tienes o dónde naciste. Él no me miró cuando lo dije. Abrió el frigorífico, sacó una cerveza, la abrió con la tapa de mármol de la encimera, dio un trago largo y dijo, como si hablara del tiempo: ¿te ha ido bien en casa de Andrés también? No entendí lo que había dicho al principio. El cerebro, cuando recibe una amenaza directa, entra en una especie de pausa, una suspensión que no te deja procesar. Me giré con el cuchillo en la mano, con la expresión más neutra que pude, y pregunté qué había dicho. Iván se apoyó en el mueble de la cocina, con la cerveza en una mano y el móvil en la otra, y repitió, esta vez sin mirar hacia otro lado, que si te ha ido bien en casa de Andrés. En ese momento supe que todo se había acabado. No preguntó si yo lo conocía, no preguntó quién era. Dijo su nombre. El nombre exacto. Y lo dijo con una tranquilidad tan brutal que me dejó sin aire. Lo siguiente que hizo fue desbloquear su móvil, abrir una aplicación que no reconocí de inmediato, y ponerme frente a los ojos una lista de direcciones, horas de entrada y salida, incluso capturas de pantalla con los mapas de ubicación. Mi teléfono, el que siempre llevaba conmigo, había estado enviando su geolocalización a su cuenta de Google sin que yo me diera cuenta. Lo había sincronizado meses atrás cuando le pedí que arreglara la cuenta de Gmail, porque me daba problemas con el calendario. Nunca volví a mirar esa configuración. Él sí. Desde entonces, llevaba semanas revisando dónde estaba cada día, a qué hora entraba a cada sitio y cuánto tiempo permanecía. Pero no fue solo eso. También había hablado con el conserje del edificio donde vive Andrés, el mismo que me veía entrar 2 veces por semana. Le había mostrado una foto mía. Le había ofrecido dinero. Le había pedido discreción. El hombre confirmó todo, mis visitas, los horarios, incluso el número de veces que me quedaban más de 2 horas. No necesitaba más pruebas. Ni una foto. Ni un mensaje. Ni una confesión. Yo no dije nada. Solo me quedé quieta, con el cuchillo en la mano y las patatas medio peladas, mirando cómo me presentaba, una a una, las piezas de mi propia ruina. Él tampoco gritó. No hizo escenas. No lanzó el móvil contra la pared. No me insultó. Fue más cruel aún, habló con calma, con esa voz seca que uno usa cuando ya no queda esperanza. Me dijo que lo había sospechado desde hacía tiempo, pero que quería estar seguro. Que se negó a revisar mi móvil porque no quería hacer lo que siempre juró que no haría. Pero que una noche soñó conmigo y Andrés, y que al despertar sintió un vacío tan real que decidió averiguarlo todo. No por despecho, dijo. Por dignidad. Entonces me preguntó desde cuándo. Le respondí que desde hacía casi 3 meses. Me preguntó si era amor. Le dije que no. Me preguntó si lo había traído aquí, a nuestra cama, a nuestra casa. Le juré que no. Me preguntó si me había cuidado después de hacerlo, si me duchaba antes de volver, si pensaba en él mientras estaba con el otro. Me quedé callada. No por cinismo, sino porque todas las respuestas eran cuchillos.
Me temblaban las piernas, pero no podía llorar. Él tampoco. Solo había esa tensión densa, como si el aire pesara más de la cuenta. Después de esa conversación, no dijo más. Subió a nuestra habitación, cerró la puerta con llave, y yo me quedé en la cocina sin saber si seguir cocinando o desaparecer. Los niños seguían con los deberes, ignorantes de todo, y tuve que fingir durante una hora entera que todo estaba bien, que no había pasado nada. Les di de cenar, los ayudé con las mochilas, los acosté, les leí el cuento de siempre, y cuando finalmente cerré la puerta del cuarto, me fui al baño, vomité, y me quedé tirada en el suelo helado con la cabeza entre las rodillas. A la mañana siguiente, Iván me dejó una nota en la mesa. Decía que había hablado con su hermana, que se iría a dormir a su casa por unos días, que ya tenía ropa suficiente, que me dejaba el piso porque los niños no tenían por qué cambiar de rutina, que él iba a encargarse de hablar con un abogado para iniciar el proceso, que no quería discusiones delante de los niños, que respetaría los tiempos, pero que no me perdonaba. Decía eso, no te perdono. No puedo o me cuesta, sino no te perdono. Como una sentencia definitiva. Como un muro que ya no se puede saltar. Esa fue la primera noche que dormí sola en casa. No dormí. Di vueltas en la cama hasta las 3 de la madrugada, repasando cada decisión estúpida que me había llevado a ese punto. Pensé en escribirle, llamarle, rogarle. No lo hice. Me odiaba a mí misma demasiado como para atreverme a pedir nada. Me limité a levantarme, ducharme, preparar el desayuno como si aún viniera, hacer bocadillos para los niños y esperar. Pero no volvió. Y tampoco escribió. Ni una palabra. Durante días, todo lo que supe de él lo supe por su hermana, que me escribía mensajes secos para coordinar la recogida de los niños. Y en ese vacío, lo más humillante no fue perderlo, sino descubrir que sin él, la casa no tenía sonido. No había música, ni pasos, ni tos desde el baño, ni discusiones tontas por el mando de la tele. Solo silencio. Andrés me escribió varias veces. Le dije que se alejara. No porque lo culpara, sino porque ya no quería seguir hundiéndome. Lo nuestro, si es que alguna vez fue algo, se terminó en el instante en que Iván pronunció su nombre con tanta precisión. Supe que nunca más podría ver a Andrés sin recordar esa escena. Y no quise perpetuarla. Todo lo que vino después fue una secuencia de gestos vacíos, intentos por sostener una rutina que ya no tenía cimientos. Mis hijos no sabían nada, pero lo notaban todo. Iván venía por ellos y me miraba como si yo fuera un objeto ajeno a su mundo. No había insultos ni gritos. Solo ese desprecio controlado que duele más que cualquier palabra. Pasaron 11 días sin que Iván dijera una palabra directamente dirigida a mí. Durante ese tiempo, se encargaba de recoger a los niños, llevarlos al colegio, devolverlos a la hora exacta, sin una sola alteración en su tono o en su expresión. Era tan correcto que resultaba insoportable. No había reproches, ni miradas cargadas, ni ironías. Era como si mi existencia se hubiera reducido a un trámite doméstico. Yo sabía que en algún momento vendría la conversación. No podía quedarse todo suspendido en ese silencio quirúrgico. Y llegó, un sábado por la tarde, cuando los niños estaban en casa de su hermana y él apareció sin avisar. Entró con su copia de las llaves, cerró la puerta, se apoyó en el marco del pasillo y dijo sin rodeos que necesitábamos hablar. Su voz era tan controlada que daba miedo. Me senté en el sofá y esperé a que empezara. No lo hizo con gritos ni acusaciones. Se sentó frente a mí, en el sillón opuesto, y me miró durante varios segundos sin pestañear. Después preguntó si lo había pensado bien, si entendía lo que había destruido. No supe qué responder, porque cualquier palabra sonaba vacía al lado del daño que él llevaba en la cara. Me limité a decir que lo sentía. Repitió mi frase en voz baja, con una risa seca, y me dijo que lo que yo sentía ya no servía para nada, que eso solo habría tenido valor si hubiera llegado antes. Empezó a hablar con una precisión que me descolocó. Dijo que lo que más le dolía no era el engaño físico, sino la humillación. Que cada vez que me veía sonreír al móvil, cada vez que salía de casa con prisa, cada vez que le decía que estaba cansada, él estaba cuidando a los niños, confiando, organizando todo para que yo tuviera tiempo para mí. Me preguntó si era consciente de que había utilizado esa confianza como escudo para traicionarlo. Me preguntó si cuando me tocaba pensaba en el otro. Intenté explicarle que no lo había planeado, que simplemente había pasado,
que no buscaba hacerle daño, pero cuanto más hablaba, más me interrumpía. Me dijo que eso de simplemente pasó era la frase más cobarde que podía decir alguien, que nada pasa solo, que siempre hay una elección detrás de cada paso, de cada mensaje, de cada silencio. Me recordó detalles que ni yo misma recordaba, como la vez que le dije que iba al médico y tardé 2 horas más de lo normal, o aquella noche que fingí dolor de cabeza para no dormir juntos. Lo tenía todo guardado. Lo había observado en silencio sin decir nada, dejando que yo creyera que seguía engañándolo con éxito. Cuando me di cuenta de que no podía justificarme, me rendí. Bajé la cabeza y le dije que tenía razón, que lo había hecho, que no había excusa, que no había nada que pudiera arreglarlo. Me miró con una calma que me heló. Me dijo que en realidad ya no necesitaba oír mi versión, que lo sabía todo, pero quería verme asumirlo con la cara levantada. Me obligó a mirarlo a los ojos y repetir que lo había hecho. Lo hice. Dije que sí, que lo había engañado. Y lo dije entera, sin esconderme. No hubo lágrimas. Ni de él ni mías. Era como si las emociones ya se hubieran secado. Después de un largo silencio, me dijo que había decidido no gritarme, no insultarme ni rebajarse. Que lo que haría sería distinto. Dijo que quería que sintiera lo que es perderlo todo poco a poco, como él lo sintió mientras yo jugaba a esconderme. Me advirtió que no me echaría de la casa ni haría escándalos, pero que su venganza sería más inteligente. Y cumplió. Desde ese día comenzó a desmantelar nuestra vida pieza por pieza. Canceló la cuenta bancaria compartida y transfirió su nómina a otra. Cambió las contraseñas de los servicios que teníamos a nombre de los dos. Dejó de cenar aquí, dejó de contestar llamadas mías, dejó de avisarme sobre citas escolares o decisiones médicas. Todo lo gestionaba directamente con la madre de él o conmigo solo a través de correos electrónicos formales, como si fuera una desconocida. A la tercera semana, sin decir nada, se presentó con su abogado y me entregó los papeles del divorcio. Los había preparado sin consultarme. La propuesta era fría, calculada. Me dejaba la casa y la custodia compartida, pero incluía una cláusula que me obligaba a renunciar a parte del negocio familiar que habíamos montado juntos cuando nos casamos. Era legal, perfectamente redactada. Lo miré y le pregunté si eso era su forma de castigarme. Me respondió que no era castigo, que simplemente estaba recuperando lo que era suyo. Me explicó que ya no confiaba en mí para nada que implicara decisiones económicas, y que no pensaba dejarme manejar ni un euro más de su esfuerzo. Le pedí que se detuviera un momento, que no hiciera las cosas así, que habláramos, que por favor no mezclara el dinero con lo demás. Me dijo que era tarde, que cuando alguien destruye algo con sus manos, no puede pretender que el otro lo reconstruya solo por compasión. Le pregunté si de verdad iba a firmar el divorcio sin darme una oportunidad. Me miró fijamente y me dijo que no era un divorcio, era una consecuencia. Esa palabra me retumbó más que cualquier otra. No pude contestar. La conversación duró más de 1 hora. Él no levantó la voz en ningún momento. Me explicó, punto por punto, cómo había organizado todo para no depender de mí en nada. Cómo había preparado la mudanza de sus cosas a un piso alquilado cerca de su trabajo. Cómo había hablado con su madre para cubrir los turnos con los niños mientras él adaptaba su horario. Todo lo había planeado sin dejar grietas. Me quedé escuchando, impotente, mientras me borraba de su vida con la precisión de un cirujano. Cuando terminó, se levantó, me dijo que firmaría los papeles en cuanto yo los revisara y que a partir de ese momento lo único que nos uniría serían los hijos. Antes de irse, me miró una última vez y dijo que lo que más lamentaba no era haberme perdido, sino haberme conocido tan tarde como para creer que yo era distinta. Después se fue y cerró la puerta. Me quedé sola en el salón, mirando los papeles. No lloré. No podía. Había algo en esa frialdad suya que dolía más que cualquier reproche. Era como si me hubiera condenado a vivir con la conciencia despierta. Me levanté, fui a la cocina y abrí una botella de vino. Me serví un vaso, lo dejé sobre la mesa, lo miré un rato y lo tiré al fregadero sin probarlo. No sentía ni rabia ni tristeza. Solo un cansancio seco, absoluto. Esa noche me llamó Andrés. No contesté. Insistió varias veces. Al día siguiente me esperó en el coche frente a la puerta del colegio. Me dijo que había oído rumores, que si quería hablar. Le pedí que se fuera, que no volviera a buscarme, que lo nuestro había terminado.
Me preguntó si lo estaba echando porque me sentía culpable. Le dije que no, que lo hacía porque ya no tenía sentido seguir agarrándome a algo que solo me recordaba lo que había destruido. Se quedó en silencio un momento y después me dijo que me entendía, pero que algún día me arrepentiría de no haberme ido con él. No respondí. Cerré la puerta y me fui caminando. Esa fue la última vez que lo vi. A partir de ahí, mi vida se convirtió en un orden tenso de rutinas nuevas, abogados, cuentas bancarias separadas y miradas vacías cuando Iván venía a recoger a los niños. Todo lo hacía con esa cortesía que duele más que el desprecio. Nunca más mencionó el tema. No me preguntó si seguía viendo a Andrés, ni si me arrepentía, ni si dormía por las noches. Me trataba como se trata a un extraño con quien se comparte una obligación. Y en el fondo, entendí que esa era su verdadera venganza, convertirme en alguien irrelevante, una figura funcional, alguien que ya no tenía ningún poder sobre él. Durante un tiempo quise pensar que el silencio era una oportunidad, que si me mantenía serena y demostraba que estaba dispuesta a arreglar las cosas, él acabaría cediendo. Pero no lo hizo. No volvió a mirar atrás. Cada gesto suyo estaba medido. Cada interacción era práctica, breve, impersonal. Ni una palabra de más, ni un rastro de lo que habíamos sido. Y aunque al principio lo odié por esa frialdad, con el tiempo entendí que, si hubiera gritado o me hubiera insultado, tal vez habría tenido una salida emocional. Pero lo suyo era más profundo. Era el castigo exacto para mí, el silencio perpetuo, el borrado meticuloso, la indiferencia total. La venganza de Iván no fue rápida ni impulsiva. No hubo gritos, ni escenas, ni amenazas. Fue un proceso metódico, frío, calculado. Lo hizo todo con una calma que al principio confundía y que luego se volvió insoportable. No buscó humillarme en público ni involucrar a terceros. No necesitaba hacerlo. Su manera de hacerme pagar fue mucho más eficaz. Empezó a desmontar cada una de las estructuras sobre las que se sostenía mi vida, una por una, sin dejarme espacio para defenderme. Todo empezó con la empresa. Habíamos abierto el negocio juntos hacía 5 años, un pequeño estudio de diseño y gestión de interiores. Él se encargaba de la parte técnica y contable, yo del área creativa y comercial. Era nuestro proyecto, nuestro sustento, lo que nos daba estabilidad. Cuando firmé el divorcio, me aseguró que me dejaba el piso y la custodia compartida, pero que no pensaba seguir siendo socio de alguien en quien no confiaba. Dijo que había hecho las gestiones necesarias para separarse completamente del negocio. Lo que no me dijo fue que, antes de hacerlo, había contactado con nuestros proveedores y con la mayoría de nuestros clientes importantes para avisarles de que él dejaría la empresa y que no podía garantizar la continuidad del servicio. En menos de una semana, perdí casi el 70% de los contratos que mantenían el flujo económico estable. No hubo una sola palabra agresiva, ni una sola ofensa. Solo correos educados, perfectamente redactados, que me dejaron con un vacío en las cuentas y sin margen para reaccionar. Intenté mantener la empresa a flote, pero era imposible. Sin sus contactos, sin su red de confianza y con mi reputación personal afectada por los rumores que inevitablemente empezaron a circular, todo se derrumbó. Lo más humillante fue que no tuve que escuchar esos rumores directamente, sino a través de terceros. Una clienta con la que trabajábamos desde hacía años me llamó para decirme que prefería cancelar el proyecto porque no quería verse involucrada en un conflicto personal. Entendí lo que eso significaba. Iván no había contado nada abiertamente, pero lo insinuó con la elegancia suficiente para que todos entendieran lo esencial. Nadie quiere trabajar con alguien que trae problemas personales al ámbito laboral, y yo ya era la que engañó a su marido. Después vino la parte económica. Cuando revisé las cuentas, descubrí que durante los últimos meses él había retirado sistemáticamente pequeñas cantidades de la cuenta común y las había transferido a otra de su propiedad. No era ilegal, porque lo había hecho de manera proporcional a su participación en la empresa, pero me dejó con menos de lo que necesitaba para pagar nóminas y alquiler. Llamé a su abogado y le pedí una explicación. Me respondió que todas las transacciones eran transparentes, que podía revisar los extractos y comprobarlo. No había nada que reclamar. Era una venganza impecable, limpia, sin una sola irregularidad. No podía denunciarlo ni acusarlo de nada. Lo había hecho todo dentro de la ley. Pasaron las semanas y empecé a quedarme sin recursos. Tuve que cerrar el estudio y buscar trabajo como empleada en una empresa de decoración. Pasé de dirigir mi propio negocio a seguir órdenes de alguien 10 años menor que yo. Me tragué el orgullo,
porque no tenía otra opción. Cada vez que veía a Iván, sabía que él lo sabía todo. No hacía falta que me lo dijera. Me miraba con esa neutralidad que antes me habría parecido admirable y ahora me parecía devastadora. Pero lo peor no fue lo económico, sino lo personal. Sin necesidad de hablar mal de mí, logró aislarme. Algunos amigos en común dejaron de escribirme. Otros respondían con frialdad o decían que no querían tomar partido. Una vecina, que solía tomar café conmigo los domingos, empezó a evitarme en el portal. Nadie me insultó ni me enfrentó. Simplemente, desaparecieron. Entendí entonces que su venganza no era solo dejarme sin dinero, sino sin entorno. Me dejó sola, sin reputación, sin apoyo, sin la red invisible que mantiene a una persona en pie. Era como si me hubiera borrado del mapa social de nuestra vida anterior. Una tarde, después de recoger a los niños, me encontré con él en la puerta del colegio. Estaba hablando con una madre que yo conocía bien. Se reían. Él le contaba algo, ella le tocó el brazo al despedirse. No hubo nada inapropiado, pero fue suficiente. En ese instante comprendí lo que estaba haciendo. Estaba mostrando que podía reconstruir su vida sin mí, que no necesitaba mi presencia para seguir adelante, que podía ser querido, admirado y respetado incluso después de todo. Me quedé mirándolos desde lejos. Cuando se dio cuenta de que estaba allí, solo me saludó con la cabeza, como si fuera una vecina más. Ni una palabra, ni un gesto de resentimiento. Eso dolió más que cualquier insulto. En casa, los niños me preguntaron por qué su padre ya no se quedaba a cenar cuando los traía. Les respondí que tenía mucho trabajo. No quise que vieran el daño que me hacía esa distancia. Ellos lo notaban igual. Me abrazaban más seguido, hacían preguntas que evitaba contestar. Una noche, mi hijo mayor me preguntó si había hecho algo malo. Dijo que su padre parecía triste y que yo lloraba en el baño. No supe qué decir. Solo le acaricié el pelo y le dije que no era culpa de nadie. Esa fue la primera vez que me sentí realmente avergonzada de todo, no por lo que había hecho con Andrés, sino por cómo mis decisiones estaban afectando a mis hijos. Un mes después del divorcio, Iván apareció con una nueva pareja. No la presentó formalmente, pero la trajo a un partido de fútbol de los niños. Era una mujer joven, elegante, de esas que no dicen mucho pero saben cómo estar en todos los sitios. No hubo demostraciones afectivas, ni abrazos, ni besos. Solo su presencia. Fue suficiente. Me quedé paralizada viéndolos. No por celos, sino porque comprendí que su vida seguía y la mía no. Él había conseguido liberarse de mí mientras yo seguía atrapada en el mismo punto. Cuando me acerqué para saludar a los niños, ella me sonrió con educación. Iván me dio un asentimiento seco y siguió conversando con ella. En ese momento entendí que su venganza había llegado a su punto más alto. No solo me había quitado todo lo que compartíamos, sino que además me mostraba que podía ser feliz con otra sin necesidad de esconderlo. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en la mesa de la cocina y estuve una hora entera mirando los papeles del divorcio. No quedaba nada por discutir, todo estaba cerrado. Me di cuenta de que ya no tenía fuerzas para seguir odiándolo. Me había dejado sin nada, pero lo había hecho sin mancharse las manos. Su castigo había sido perfecto. No necesitó gritar, no necesitó destruir físicamente nada. Solo me quitó cada elemento que daba sentido a mi vida hasta que no quedara más que el vacío. Y en ese vacío, lo único que quedaba era enfrentarme a mí misma. Intenté reconstruirme. Busqué terapia, me forcé a mantener rutinas. A veces funcionaba, otras no. Cada vez que iba al trabajo y veía parejas entrando juntas al edificio, pensaba en cómo nosotros habíamos sido eso alguna vez. Me obligué a no idealizarlo, a recordar también su parte distante, su obsesión por el control, su rigidez. Pero aún así, había algo en mí que seguía esperando que un día tocara la puerta y me dijera que todo podía arreglarse. Sabía que no pasaría, pero esa pequeña ilusión era lo único que mantenía algo de calor dentro. Lo más humillante fue cuando recibí una invitación para una cena de antiguos compañeros de trabajo. Al principio dudé en ir. Finalmente fui, buscando distraerme. Allí supe, por comentarios sueltos, que Iván había conseguido una promoción importante en su empresa y que su nueva pareja trabajaba en el mismo entorno. Todo encajaba. No necesitaba imaginar cómo la había conocido. Había rehecho su vida con la misma precisión con la que desmanteló la mía.
Me quedé callada, escuchando, sonriendo de forma mecánica. No sentí rabia, solo un cansancio largo, como si estuviera envejeciendo de golpe. Cuando volví a casa esa noche, entendí que mi vida anterior había muerto del todo. No quedaba nada que rescatar. Su venganza había sido tan completa que no necesitaba seguir actuando. Ya lo había logrado, me había dejado vacía de todo lo que antes me definía. Y aunque nadie lo supiera, yo lo sabía. En el fondo, lo peor no fue lo que me quitó, sino que me hizo ver la verdad sobre mí misma, y esa fue la herida que más tardó en cerrar. La última conversación que tuvimos no fue planificada, tampoco fue buscada por mí ni por él. Pasó una tarde cualquiera, un jueves, cuando vino a dejar a los niños después de las clases. El más pequeño se había dormido en el coche y el mayor entró corriendo porque tenía que terminar una tarea. Iván lo cargó en brazos sin decir nada, lo llevó hasta su cama, lo arropó, salió del cuarto y, cuando se disponía a marcharse, algo lo detuvo. No sé si fue el gesto de mi cara o el silencio incómodo que se instaló entre nosotros, pero no se fue. Se quedó de pie en la entrada, mirándome, con las llaves en la mano, sin moverse. Me acerqué solo un poco, por impulso. No quería pelear, no quería reprocharle nada. Solo sentía que si no hablábamos ese día, ya no habría forma de cerrar nada. Él me miró, sin cambiar el gesto, y fue él quien habló primero. Me preguntó si estaba bien. No fue una pregunta cálida, tampoco irónica. Fue directa, como un parte médico. Respondí que más o menos. Me preguntó si necesitaba algo. Dije que no. Volvió a guardar las llaves en el bolsillo, como si se estuviera dando tiempo para decidir si valía la pena quedarse un minuto más. Finalmente, suspiró y me dijo que llevaba semanas pensando en si había algo más que debíamos decirnos antes de seguir como dos extraños que comparten hijos. Le dije que sí, que había cosas. Muchas. Que no sabía ni por dónde empezar, pero que prefería hablarlas antes que seguir caminando con todo eso encima. Me pidió que hablara yo primero. Lo hice. Le dije que lo había traicionado, que no pensaba negarlo ni disfrazarlo de crisis ni de confusión emocional. Que había sido un error completo, uno que venía gestándose desde hacía años, no solo por lo que él dejó de darme, sino por lo que yo dejé de pedir. Le confesé que me había sentido sola, no por abandono físico, sino por desconexión. Que muchas veces, incluso antes de Andrés, había tenido pensamientos que no me atrevía a compartir con nadie porque sentía que nadie me miraba ya como una mujer entera, solo como un engranaje más de la rutina. Le dije que lo de Andrés no fue amor, ni pasión, ni ilusión. Fue una vía de escape de una vida que ya no sentía como mía, pero que, al final, no era más que una trampa peor. Me escuchó en silencio, sin mover un músculo de la cara. Cuando terminé, asintió muy despacio y me preguntó si lo habría hecho igual si hubiera sabido todo lo que iba a pasar después. Le respondí que no. Que, si hubiera entendido las consecuencias reales, si hubiera sentido de verdad el peso de perderlo, me habría detenido. Me dijo que eso era lo más triste, que me haya dado cuenta solo cuando ya no quedaba nada por salvar. Después fue su turno. Me habló sin levantar la voz. Me dijo que no me odiaba, que ya no. Que lo había hecho durante un tiempo, pero que odiarme le exigía una energía que ya no quería regalarme. Me confesó que las primeras noches durmió en el suelo del salón de su hermana porque no podía soportar el olor de las sábanas donde dormíamos juntos. Que llegó a pensar en dejar a los niños conmigo y desaparecer una temporada, pero que no lo hizo porque no iba a fallarles como sentía que yo había hecho. Me dijo que no le importaba que Andrés fuera más joven, más simpático, más apasionado. Que lo que le dolió fue que yo no hubiera sido capaz de decirle que algo iba mal. Que le quitara la oportunidad de intentar arreglarlo. Me dijo que durante años se creyó un buen marido porque nunca faltó nada en casa, porque estaba siempre, porque no se iba de juerga ni tenía secretos. Y que al final, todo eso no sirvió de nada, porque mientras él cumplía, yo me iba. Le pedí perdón otra vez, aunque sabía que no era suficiente. Le pregunté si había algo que pudiera hacer para reparar, aunque fuera en parte, el daño. Me dijo que no se trataba de reparar nada, porque ya no había unos otros que recuperar. Que solo quería saber que yo entendía de verdad lo que había hecho, no solo en lo superficial, sino en lo profundo. Que lo que más le afectó fue la forma en que lo hice sentir invisible, como lo sustituí sin explicaciones, como le robé la dignidad sin tocarlo. Me dijo que no quería volver a odiarme, pero que tampoco podía quererme.
que lo único que le quedaba era respetarme como madre de sus hijos y como alguien que alguna vez fue importante. Le dije que entendía todo eso, que no esperaba redención y castigo, solo que me hablara con verdad. Me miró a los ojos y dijo, no te deseo nada malo. Solo espero que un día sientas la mitad de lo que yo sentí. Y que te alcance para entender. Eso fue lo más duro que me dijo en toda la conversación. No por la frase en sí, sino por la calma con la que la dijo. Nos quedamos en silencio varios minutos. Después me dijo que se iba, que solo quería decir eso antes de cerrar del todo este capítulo. Que, a partir de ahora, lo que habláramos sería solo por y para los niños. Ni una palabra más de lo nuestro. Le agradecí que hubiera venido, que me lo dijera en la cara, que no se hubiera guardado nada. Él no contestó. Caminó hacia la puerta, la abrió, y justo antes de salir se detuvo, giró la cabeza y me dijo, no soy tu enemigo. Pero ya no soy tu refugio. Aprende a vivir con eso. Y se fue. Cerré la puerta y me quedé quieta, sin saber cuánto tiempo había pasado. Sentí que, por primera vez, todo estaba realmente terminado. No como una frase hecha, sino como un hecho concreto. Ya no había más que decir, más que explicar, más que esperar. Lo que fuera que fuimos, había muerto. No quedaba rencor, solo una especie de aceptación fría, como cuando te dan un diagnóstico definitivo y ya no hay margen para buscar alternativas. Esa noche dormí sin lágrimas, sin insomnio, sin vueltas en la cama. Fue el sueño más pesado que había tenido en meses, no por tranquilidad, sino por agotamiento. Hablar con él me había desgastado como nada antes. No sabía si algún día volvería a sentir algo parecido al amor, a la alegría genuina o a la ilusión por el futuro, pero sabía que eso no iba a llegar pronto. Solo quedaba avanzar. Sin dramatismos, sin promesas, sin fantasías. A la mañana siguiente preparé el desayuno, vestí a los niños, los llevé al colegio, saludé a la directora con una sonrisa tensa y volví caminando sola a casa. El piso estaba en silencio, ordenado, casi clínico. Me senté frente al portátil, abrí el correo y respondí 3 mensajes laborales que llevaba postergando días. Después abrí un documento en blanco y escribí una sola frase. Hoy empieza el después. No era poesía, no era terapia, no era catarsis. Era un recordatorio. Ya no había vuelta atrás. Han pasado 5 meses desde aquella última conversación y no ha vuelto a mencionarse nada que no tenga relación con los niños, con los horarios de sus actividades, con sus notas, con las vacunas o con los cambios de ropa entre semana. Iván cumple todo lo que dice, llega a la hora exacta, nunca se retrasa, nunca falta, y si tiene algún imprevisto avisa con tiempo, con precisión, con esa eficiencia que siempre lo caracterizó, solo que ahora sin afecto, sin familiaridad, sin el más mínimo gesto que insinúe que alguna vez fuimos algo más que los padres de 2 hijos. Lo veo 1 o 2 veces por semana y cada una de esas veces es como interactuar con un funcionario que lleva un expediente, que conoce los datos, las fechas, las tareas, pero que no tiene ningún vínculo con el contenido emocional de ese archivo. Yo no le insisto, no le busco conversación, no le intento preguntar por su vida, no le he mencionado a nadie nuevo ni él a mí, aunque ambos sabemos que seguimos adelante por caminos opuestos. Me mantiene al margen de su vida con una disciplina que solo puede venir de alguien que ya cerró todo desde dentro. Durante los primeros días después de la última charla, pasé por una especie de bloqueo donde no sabía muy bien cómo ordenar mis rutinas. Me levantaba, atendía a los niños, trabajaba, cocinaba, limpiaba y me dormía sin haber sentido nada real en todo el día. No era tristeza, tampoco arrepentimiento activo, era una sensación de vacío operativo, de movimiento sin contenido. Empecé terapia, no para justificar lo que había hecho, sino para entender por qué llegué a ese punto sin darme cuenta antes. Las primeras sesiones fueron caóticas. Me costaba hablar sin llorar, sin entrar en bucles donde lo único que hacía era repetirme a mí misma que no lo planeé, que no fue algo premeditado, que no tenía intención de hacer daño. Pero con el tiempo entendí que esas frases no servían para nada, que era inútil seguir repitiendo que no fue adrede cuando el resultado fue exactamente el mismo que si lo hubiera hecho con plena conciencia. Aprendí que no importa si uno cae por accidente o por decisión, el suelo golpea igual. En una de las sesiones, la psicóloga me pidió que hiciera una lista con las cosas que había perdido. La hice en silencio, con el móvil en la mano, mientras ella me observaba. Empecé por las más obvias, mi matrimonio, mi empresa, parte de mis amigos, cierta estabilidad económica,
y seguí bajando hasta llegar a cosas que no había admitido nunca: el respeto de mis hijos, la confianza en mí misma, la capacidad de mirar a Iván sin sentirme culpable, el derecho a pedir cariño sin que parezca una estrategia. Cuando terminé, la lista tenía más de 20 ítems. Ella me pidió que eligiera 3 que pudiera empezar a recuperar. No dije nada. Pensé que quizá lo único posible era reconstruirme como madre. Me concentré en eso. Desde entonces, todo lo que hago gira en torno a ellos. Intento estar presente, escucharlos, no perder la paciencia, no convertir mi culpa en sobreprotección ni en exigencia. No ha sido fácil. A veces el mayor me lanza preguntas que duelen, como cuando me pidió que no invitara a nadie a casa sin avisarles antes. O cuando me preguntó si papá estaba con alguien nueva y si eso significaba que ahora tenía otra familia. Le respondí con calma, sin entrar en detalles, sin negar ni afirmar, solo explicándole que los adultos a veces cometen errores, que no siempre las cosas salen como uno quiere, pero que el amor por los hijos nunca cambia. Me escuchó en silencio y no dijo nada más. Yo me quedé con la garganta cerrada durante el resto del día. No he vuelto a saber nada de Andrés. Me escribió una vez más, hace unos meses, con un mensaje largo donde me decía que seguía pensando en mí, que entendía mi decisión, pero que quería que supiera que lo que hubo entre nosotros fue real para él. No respondí. No porque me diera igual, sino porque entendí que seguir sosteniendo esa línea solo me mantenía anclada al error. Lo eliminé de mis contactos y no volví a mencionarlo. No siento odio por él, ni dolor, ni rabia. Solo una especie de resignación tranquila. Fue parte de una etapa que ya no quiero volver a tocar. No me sirve. No me construye. He empezado a rehacer mi vida con pequeños movimientos. Cambié la distribución del salón, renové la pintura del cuarto de los niños, vendí muebles que me recordaban etapas felices y los reemplacé por otros más funcionales. No para borrar el pasado, sino para dejar de vivir en él. Me hice un corte de pelo distinto, algo que no me atrevía a hacer desde hacía años. Retomé el contacto con una amiga de la infancia que vive en Zaragoza y hablo con ella por videollamada los domingos. No es que todo eso me haya devuelto la alegría, pero por lo menos me da estructura. He dejado de esperar mensajes, sorpresas, segundas oportunidades. Me acostumbré a hacer las cosas sola, sin consultar, sin compartir. A veces me pesa, pero otras lo agradezco. Trabajo en una empresa pequeña, con un sueldo modesto y sin proyección de crecimiento a corto plazo. No es lo que soñaba, ni lo que tenía antes, pero es lo que me permite mantenerme sin depender de nadie. No he vuelto a hablar de proyectos personales, de emprendimientos, de ideas grandes. No tengo energía para eso. Estoy en modo supervivencia, pero con un poco más de claridad. Sé que el camino que viene es largo, pero ya no espero atajos. Cada paso que doy, lo doy con conciencia. Hace poco, una compañera del trabajo me invitó a tomar algo después de la jornada. Fui. Me senté en una terraza con ella y otras 3 personas. Hablamos de cosas triviales, reímos un poco, y por primera vez no sentí que cargaba una etiqueta encima. Nadie sabía lo que había pasado en mi vida. Nadie me miraba como la mujer que destruyó su matrimonio. Era una desconocida más, una compañera que compartía una cerveza un jueves cualquiera. Me sentí ligera, casi cómoda. Al volver a casa, entendí que esos momentos eran los que necesitaba empezar a coleccionar. No grandes transformaciones, sino pequeños espacios donde pudiera ser solo yo, sin historia, sin pasado que me persiga. No me he vuelto a enamorar, ni creo que esté preparada para eso. A veces fantaseo con la idea de conocer a alguien, pero dura poco. Me siento demasiado marcada como para pensar en construir algo con otra persona. Tampoco me interesa ahora. Estoy centrada en no repetir lo que ya viví, en no cometer los mismos errores, en aprender a ver los vacíos antes de que se conviertan en abismos. No tengo una lista de propósitos ni un plan de 5 años. Solo intento no caer. Y eso, por ahora, me basta. Si tuviera que decir que aprendí de todo esto, diría que la libertad mal entendida se paga cara. Que hacer lo que uno quiere sin medir el impacto es la forma más rápida de destruir lo que te sostiene. Que las emociones no justifican la traición. Que hay formas de cuidarse a una misma sin pisar al otro. Que el daño que provocamos, incluso sin querer, se queda mucho más tiempo del que imaginamos.
que pedir perdón no arregla nada si no estás dispuesta a aceptar las consecuencias. Y que la gente no está obligada a darte una segunda oportunidad solo porque te arrepentiste. Iván no volvió a mirarme como antes, ni lo hará. Y eso lo acepté. No me quedó otra. Nunca hubo reconciliación, ni redención, ni epílogo feliz. Hubo una ruptura real, con consecuencias reales. Y eso es lo que lo hace distinto a todas las historias que había escuchado antes. No hay moraleja amable. Solo hechos, decisiones, resultados. Hoy me levanto, preparo el desayuno, llevo a los niños al colegio, trabajo, vuelvo, cocino, los acuesto y vuelvo a sentarme en esta mesa. Lo hago sola. Y aunque muchas veces me gustaría que alguien preguntara cómo estoy, también entiendo que es mi responsabilidad reconstruirme. Ya no soy la misma de antes. Tampoco sé quién soy exactamente ahora. Pero por lo menos sé lo que no quiero volver a ser. Y eso, con todo lo que perdí, es lo único que ahora me pertenece.